Buenas, en esta sesión vamos a desarrollar la parte correspondiente al código técnico de la edificación en su documento básico, correspondiente a las acciones permanentes, tanto las de peso propio como las de empuje y pretensada, aunque estas últimas de forma muy somera, y vamos a hablar también de las acciones variables de uso. Las acciones permanentes son las que están constantemente, lógicamente, dentro de una estructura y hay que tenerlas en cuenta en cualquier circunstancia. Las acciones permanentes se dividen fundamentalmente en tres. El peso propio, que es lógicamente la más determinante, o quizá la más habitual, y cuyos valores vienen definidos dentro del anejo C para la mayor parte de los materiales de construcción que habitualmente utilizamos. El peso propio es el de los materiales que forman parte de nuestra estructura, los elementos que separan las distintas estancias. La tabiquería puede considerarse no solo peso propio, sino también variable en el hipotético caso de que fuese susceptible de ser cambiada con cierta frecuencia, pero habitualmente la podemos considerar dentro de los componentes de las fuerzas y las cargas componentes del peso propio. Los cerramientos, los revestimientos de suelo, de techo, etc. Estas acciones permanentes, como digo, se determinan dentro del anejo C del documento básico de acciones en la edificación del código técnico, y hay que tener en consideración que dichas acciones deben considerarse, deben calcularse siempre en función, evidentemente, del tipo de edificación que vamos a desarrollar. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que si nosotros vamos a tener un tipo de edificación en el que el cerramiento es una carga permanente que tiene un valor concreto y que es de características lineales, lógicamente esa carga lineal hay que calcularla como tal, aunque nosotros partamos de fuerzas de densidades o partamos de fuerzas superficiales, etc. En este sentido entra a colación la parte de reparto de cargas, que es tan importante a la hora del desarrollo y el cálculo de una estructura. En estas acciones permanentes, como decíamos, son el peso propio, el pretensado. El pretensado básicamente es la acción que se considera cuando sobre un elemento estructural, normalmente hormigón, se ha introducido algún tipo de fuerza previa de tensado a las armaduras que forman parte de dicha estructura. El cálculo de esta parte se desarrolla siguiendo las indicaciones de la EHE. Y luego tenemos las acciones correspondientes al terreno o empujes, pues como consecuencia de tener estructuras que se encuentran, por ejemplo, enterradas y que por tanto existen empujes del terreno actuando sobre dichas estructuras. Estas acciones se van a calcular siguiendo lo establecido en el documento básico Seguridad Estructural, Cimentaciones. Muy bien, como hemos dicho, es el anejo C el que nos va a determinar las características de estos materiales. En las siguientes diapositivas iremos viendo las tablas en las que estas características se van determinando. En primer lugar tenemos la tabla C1, en la que se indican los pesos específicos de los materiales más característicos. Nos encontramos con un catálogo de pesos específicos de la mayor parte de los materiales de construcción. Esto a nosotros nos va a servir para establecer el peso, por ejemplo, por metro cuadrado o por metro lineal, en función de, como decíamos anteriormente, cuáles son las características de la carga que está actuando en nuestra estructura. Aquí tenemos prácticamente todo tipo de materiales de construcción. La tabla 2 ya no nos da un peso específico, sino que lo que habla es un peso por unidad de superficie de aplicación para elementos que sirven o que se colocan de forma superficial. Pues en este sentido tenemos, por ejemplo, aislantes, tenemos tableros, etc. Existe la misma tabla o una tabla semejante para
elementos de pavimentación, cualquier tipo de suelo, y también tenemos, en función de las características de la tabiquería que vamos a colocar o del cerramiento que vamos a colocar, la tabla C4 en la que se nos dan por unidad de superficie distintas tipologías de tabiquerías. En las tablas correspondientes al anejo C, C5 y C6, pues tenemos pesos propios de elementos constructivos concretos, como por ejemplo forjados, y en función de las características de estos forjados nos da un peso por metro cuadrado a aplicar, cerramientos. Aquí lo que se nos da es una carga lineal, que es lo coherente. Solados, vuelve otra vez a la carga por metro cuadrado. Cubiertas, en la que tenemos nuevamente cargas por metro cuadrado, y rellenos, en la que lógicamente tenemos carga por metro cúbico, que es el peso específico que nosotros estuvimos viendo anteriormente. En la tabla C6 lo que tenemos es pesos específicos y los correspondientes ángulos de rozamiento, que tiene mucho que ver con los empujes que hablábamos anteriormente, aunque estos, cuando son provenientes del terreno, se calculan según el documento básico seguridad estructural en cimentaciones, pero aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con almacenamientos permanentes, pues sí que tenemos que tener en cuenta no solamente el peso específico de dichos elementos, sino también el ángulo de rozamiento de los mismos, ¿vale? Entonces, estas 6 tablas son las que principalmente nos van a dar los valores correspondientes a las cargas que nosotros tenemos que considerar cuando actúan sobre nuestras estructuras, pesos propios, ¿vale? Forman parte de las cargas permanentes. ¿Cómo se calcula el peso propio de un material? Lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es la definición constructiva de eso que nosotros queremos considerar. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos calculando el peso propio de un cerramiento que actúa sobre nuestra estructura de forma lineal. Pues tenemos en primer lugar que definir dicho cerramiento y después encontrar los elementos que lo componen, calcular su peso probablemente desde el punto de vista de peso específico, o sea, su densidad aparente transformada en peso, y luego aplicarlo de forma lineal en la estructura en la que nosotros nos vayamos a mover. Vamos a definir un cerramiento. Supongamos que tenemos el siguiente cerramiento. Es un cerramiento de placa alveolar de bloque de hormigón. Tras él tenemos un aislamiento. Ahora definiremos cada uno de los elementos de forma pormenorizada, pero para que se nos vaya quedando cuál es la caracterización de cada uno de estos componentes por capas. Vamos a tener entre la fábrica de hormigón prefabricado y nuestro aislamiento, vamos a colocar un mortero. Tras el aislamiento vamos a colocar un tabique de ladrillo hueco doble. La idea es que tengamos un cerramiento característico de una nave industrial, o que nos podemos encontrar con una nave industrial, en la que probablemente se está desarrollando un uso interior que requiera unas condiciones térmicas de mayor calidad que las que habitualmente podemos utilizar en una nave de estas características, de forma que pues tengamos un confort térmico mejor, ¿no? Sin necesidad de tener un consumo elevado energético. Y para finalizar, lo que vamos a tener detrás del ladrillo hueco doble es un yeso. Bueno, vamos a ver, cada uno de estos elementos va a tener lógicamente un espesor y una descripción. Vamos a ir indicando los elementos que hemos metido. Este le vamos a llamar 1, ahora colocaremos la leyenda. Este va a ser nuestro elemento 2. Este va a ser nuestro elemento 3. Este va a ser nuestro elemento 4. Y este va a ser nuestro elemento 5. Podríamos tener una capa de revestimiento
superficial exterior, algún tipo de pintura, o incluso una pintura también interior, que es lo habitual, pero probablemente la repercusión en peso de dicho revestimiento es despreciable. Podemos calcularla si consideramos que va a tener algún tipo de incidencia, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir determinando los pesos de cada uno de estos elementos. En primer lugar, el 1 es el prefabricado, de hormigón visto. Tiene que tener lógicamente un espesor. Vamos a considerar que esto tiene de espesor aproximadamente 15 centímetros. Posteriormente nos encontramos con el mortero, probablemente hidrófugo, para evitar posibles incorporaciones al cerramiento de agua procedente del exterior y que vayan a traspasar, por ejemplo, por las juntas que podemos encontrar en este prefabricado. Este prefabricado podría estar ejecutado de esta forma, de manera que pudiera ser que por esta zona que hay rayo en color negro pudiera terminar penetrando algo de agua. Si el sellado o la colocación no es lo suficientemente bueno, pues para eso colocamos ese mortero hidrófugo. Esto vamos a considerar que tiene 1,5 centímetros. Después vamos a tener un aislamiento. Este aislamiento vamos a considerar que tiene 3 centímetros, 5,5 centímetros. Después lo que vamos a tener es un ladrillo hueco doble que vamos a considerar que tiene 7 centímetros. Y por último el yeso, que tiene 1 centímetro, por ejemplo, ¿vale? Para un cerramiento de espesor total pues de 30 centímetros. Este es nuestro cerramiento y tenemos que calcular el peso lineal. Vamos a identificar los elementos aquí, como estábamos haciendo. El 3 es un aislante. Lógicamente habría que identificarlo con mayor profusión. El 7 hemos dicho que era un tabique hueco doble. Y el 4 y el 5 es un yeso. ¿Vale? Tenemos que determinar los pesos de cada uno de estos elementos, para lo cual o bien recurrimos a algún prontuario o bien recurrimos, tal y como hemos dicho, al anejo C, que es donde realmente vienen los pesos establecidos en función de sus características en el código técnico de la edificación. ¿Vale? Existen, como hemos visto anteriormente, 6 tablas en las que podemos buscar los diferentes pesos de estos elementos. Si no encontrásemos, cosa que es rara, pero si no encontrásemos dichos elementos, pues lo que tendríamos que hacer es, ya os digo, buscarlo en algún otro prontuario, pero en principio en el código técnico los vamos a tener todo. Voy a ir colocando los pesos con sus unidades, tal y como viene en el código técnico, y luego las iremos adaptando a lo que a nosotros nos interesa. Recordad que nosotros estamos buscando aquí una carga lineal, ¿vale? Nosotros buscamos una carga o acción permanente de carácter lineal. ¿Por qué? Pues porque si nuestra estructura es, vamos a suponer, de estas características, vamos a pensar que estamos hablando de un pórtico pues tal que así. Este es el pórtico que vamos a llamar P1 y este es el pórtico que vamos a llamar P2. Y nuestra carga va a ir aplicada a lo largo de este pórtico. Vamos a considerar que se trata de un cerramiento que carga tal que así.
Esa es nuestra estructura y sobre esa estructura está cargando un cerramiento de estas características que deben soportar los pórticos P1 y P2, que son los pórticos estructurales. Esos pórticos estructurales reciben la carga correspondiente al perímetro edificatorio en el que se encuentra ubicado el cerramiento, ¿vale? Carga permanente lineal. Y por tanto, al ser una carga permanente lineal, las unidades tienen que ser kilonewton partido por metro. Muy bien, pues vamos a ir determinando los pesos de cada uno de ellos con las unidades que nos aparecen para luego hacer la transformación en kilonewton por metro. Bueno, si nosotros nos vamos a la tabla C5, en la tabla C5 pues nos da en el apartado correspondiente a cerramiento y particiones un tabicón, el peso de un tabicón de un tablero. Vale, tenemos tablero tabique simple con un grueso total inferior a 0,09 metros, es decir, 9 centímetros, y nos da un peso de 3 kilonewtons por metro. Para una altura libre de orden de 3 metros. Bueno, vamos a considerar ese valor. Para el tabique ladrillo hueco doble tenemos un peso de 3 kilonewtons por metro. Insisto en el tema de las unidades, que es fundamental. Nosotros vamos a colocar los pesos que se nos dan, pero luego tenemos que transformarlo todo a kilonewton metro. Si el aislante no viene en kilonewton metro, tenemos que sacar el peso correspondiente a su carga lineal. Y es lo que vamos a hacer. Nos vamos al yeso, que lo obtenemos de la tabla C4 y nos da un peso de 0,15 kilonewton por metro cuadrado. Nos da un peso de 0,15 kilonewton por metro cuadrado. ¿Vale? Aquí ya vemos que tenemos una unidad diferente y tenemos que transformarla en kilonewton por metro cuadrado. Evidentemente la del tabique no la tendremos que transformar, puesto que es la que ya hemos usado. Este esquemita lo vamos a dejar aquí para tenerlo presente y que sepamos qué es lo que vamos a calcular, ¿vale? A ver, 0,15 kilonewton por metro cuadrado. Luego, otros materiales que tenemos es el mortero, que es un enfoscado o revoco de cemento, que nos da un 0,20. Nos da un 0,20 kilonewtons por metro cuadrado. Después tenemos el prefabricado y el aislante, que son los elementos que nos quedan. El aislante lo podemos obtener de la tabla C2, que nos dice que el aislante de lana de vidrio, por ejemplo, por cada 10 milímetros de espesor, en nuestro caso tenemos 5,5, pues esto es, a ver, 0,02 kilonewton por metro cuadrado por 10 milímetros de espesor. Y por último, el prefabricado de hormigón, que lo obtenemos de la tabla 1 con su peso específico aparente. Bueno, podemos considerar que es un hormigón normal y por tanto tenemos una densidad aparente de 24 kilonewtons por metro cúbico. ¿Vale? Estos son los pesos. El yeso lo hemos considerado 1 centímetro. En realidad en la tabla no nos especifica el espesor, pero lo lógico es que sea 1 centímetro, 1,5 centímetros. Podríamos, si queremos afinar más, buscar
el peso específico del yeso y aplicarlo para 1 centímetro o 1,5 o lo que quiera que sea. Aquí vamos a considerar que también son 10 milímetros. El mortero tampoco nos especifica en la tabla C4 para qué espesor se está aplicando. Lo coherente es que sea 1,5, 0,20 kN por metro cuadrado. Podemos considerarlo aplicado a los 15 milímetros, que nos da la definición de nuestro cerramiento. Si nosotros quisiéramos afinar más, buscaríamos el peso específico correspondiente al mortero, que lo podemos sacar de una tabla, de una tabla de un prontuario, incluso de la tabla C1 en la que tenemos el mortero de cal con una diferencia de 12 a 18 kN por metro cúbico y el mortero de cemento de 19 a 23 en función del tipo que sea, el yeso, ¿vale? Que podemos hacerlo más específico, pero la variación en estos elementos que tienen una repercusión menor es prácticamente despreciable. Vais a ver que quien más determina el peso de nuestro cerramiento, lógicamente, es el elemento prefabricado hormigón visto y, lógicamente, también es el tabique de ladrillo hueco doble. Los otros aportan realmente muy poquito, ¿vale? Bueno, tenemos aquí ya los datos característicos en sus unidades, pero estos datos característicos en sus unidades no nos sirven, sino que lo que tenemos que hacer es pasarlo a las unidades que vamos a utilizar para el cálculo de nuestra estructura, que son kilonewtons por metro, ¿vale? El tabique hueco doble para 3 metros de altura lo tenemos ya. Este lo vamos a dejar 3 kilonewtons por metro. Estas son las unidades a las que nosotros tenemos que referirnos, kilonewtons metros, ¿vale? El prefabricado de hormigón visto, bueno, pues vamos a hacer el cálculo de ese prefabricado de hormigón visto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál es la superficie equivalente en metros cuadrados que nosotros vamos a meter en nuestro cerramiento, que tiene 3 metros de altura. ¿Vale? Vamos a indicar aquí que la altura del cerramiento es 3 metros. Bueno, si el peso de nuestro cerramiento el peso específico es 24 kilonewtons por metro cúbico, es decir, que un metro cúbico pesa 24.000 newtons, 2.500 kilos aproximadamente, 2.400 kilos, para que nos hagamos una idea. Pues lo que tenemos que hacer es decir que ese cerramiento, esa capa de ese cerramiento, que dibujo un esquema aquí, con ese peso específico, para una altura de 3 metros y un espesor de 0,15 metros, tiene una carga lineal que será igual a 24 kilonewtons por metro por 3 por 0,15. Y esa carga lineal, haciendo el cálculo, obtenemos 24 kilonewtons por 3 por 0,15, nos sale 10,8 kilonewtons por metro. Pues colocamos ese valor, 10,8 kilonewtons por metro. Ese es el peso lineal de nuestra parte del cerramiento correspondiente al prefabricado. Vamos al mortero. El mortero hemos considerado que pesa 0,20 kilonewtons por metro cuadrado. Como el espesor es lo que nos están dando, lo que estamos haciendo es, voy a dibujarlo aquí detrás, nosotros tendríamos un elemento pegado, es el 2, un elemento pegado a ese cerramiento que tiene un peso superficial de 20 kilonewtons por metro cuadrado. Como tiene una altura de 3 metros, evidentemente esto lo hemos considerado en 1 metro de ancho. Y hacemos lo mismo para el caso 2, 1 metro de ancho.
Va a ser así en todos, porque es que nosotros estamos haciendo el cálculo por metro lineal, ¿vale? Bueno, pues tenemos que un metro cuadrado de 15 milímetros de mortero hidrófugo pesa aproximadamente 0,20 kilonewtons y por tanto 3 metros de altura va a pesar 0,6. Para el peso lineal de nuestro aislante, como tenemos que su peso superficial es de 0,02 kilonewton por metro cuadrado por 10 milímetros de aislante y tenemos 55 milímetros, pues 0,02 por 5,5 por 3 metros de altura. Entonces aquí lo que tenemos es 0,33 kilonewtons por metro. Y por último el yeso, en el que se nos dice que el yeso tiene un valor, una carga superficial de 0,15 kilonewtons por metro cuadrado para 10 milímetros de yeso. Como nosotros hemos aplicado 10 milímetros de yeso, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar a su vez 0,15 por 3 y nos da 0,45, que va a ser kilonewtons metros, va a ser la carga lineal correspondiente a ese último elemento. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir sumando cada uno de las cargas lineales y con eso lo que vamos a obtener es el peso del cerramiento de 3 metros de altura constituido por cada uno de los elementos indicados. Es un peso de un cerramiento bastante normal en estas situaciones. Tenemos 15 kilonewtons aproximadamente por metro de carga lineal para nuestro cerramiento. Esa carga lineal es la que nosotros tendríamos que aplicar en nuestro cerramiento, para nuestro cerramiento en nuestra estructura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para hacer la aplicación de esa carga, por lo tanto, vamos ahora a proceder con el cálculo de los elementos que están actuando sobre nuestra estructura. ¿Vale? Tenemos, esto lo hemos llamado pórtico 1, pero ahora lo vamos a convertir en pilar 1, pilar 2, pilar 3 y pilar 4. La carga total que estaba actuando la sacamos de lo obtenido anteriormente, que es 15,18. La carga lineal es igual a 15,18 kilonewtons partido por metro, que está actuando sobre todas las vigas del perímetro de nuestra estructura, ¿vale? Que es lo que está marcado en rojo. ¿Cómo hacemos el cálculo de la carga total? Bueno, pues vamos a considerar que tenemos una fuerza equivalente actuando en la mitad de las vigas y que esas vigas reparten la carga de forma proporcional a cada uno de los pilares. Acotamos. Esto vamos a suponer que mide 4 y esto vamos a suponer que mide 6 metros, 6, 4, ¿vale? Por lo tanto, la carga que está actuando en pilar 1, pilar 2, que es igual a la carga que está actuando en el pilar 3, pilar 4, será igual a 15,18 por 6. 15,18 por 6 es 91,08. La carga que está actuando en el pilar 1, pilar 3, que es igual que la carga que está actuando en el pilar 2, pilar 4, es igual a 15,18 por 4, que es la longitud de ese tramo de viga, que es 60,72 kilonewtons. ¿Vale? Como cada pilar absorbe la mitad de las vigas adyacentes al mismo, pues tenemos que la carga sobre el pilar 1, que es igual a la carga sobre el pilar 2, igual a la carga sobre el pilar 3, igual a la carga sobre el pilar 4, será
91,08 partido por 2 más 60,72 partido por 2, que eso nos da 75,9 kilonewtons. Bueno, este es el resultado de la carga que está actuando en los pilares. Ojo, no hemos considerado ni el peso de los pilares, ni el peso de la estructura, ni el peso del forjado. Punto número 1. Punto número 2. No hemos considerado, que también habría que comprobarlo, las mayoraciones correspondientes a la tipología de carga que está actuando en la estructura que está actuando. Deberíamos haber considerado si esta es una carga favorable, que obviamente no lo es una carga desfavorable, o si estamos calculando el estado límite último o estado límite de servicio para aplicar el coeficiente de mayoración correspondiente. ¿Vale? No lo hemos aplicado, no lo hemos considerado porque no se trata, en este ejercicio no se trata de eso. Ahora podemos hacer el cálculo de ese reparto de cargas por pilares de otra manera también muy sencilla, y es considerar que tenemos una longitud total de 6 por 2, 12 más 4 por 2, 8, 20 metros, y que cada pilar se lleva proporcionalmente la cuarta parte, porque si lo dibujamos en planta, lo que tenemos es un pilar, otro pilar, otro pilar, otro pilar, y cada uno de esos pilares lo que está haciendo es llevarse un cuarto de la carga total existente en el perímetro. ¿Vale? Por lo tanto, la longitud total es 20 metros, la carga total será igual a 20 por 15,18, y por lo tanto la carga del pilar 1 al 4 será 15,18 por 20, que son 30,36, por 100, o sea, 303,6 por 10, perdón, entre 303,6 entre 4, que es igual a 75,9 kilonewtons, que es lógicamente el mismo valor que hemos obtenido anteriormente, ¿vale? Insisto que este cálculo se ha hecho solo y exclusivamente considerando el peso del cerramiento, y que no se ha producido ningún tipo de mayoración de cargas que sería de aplicación en función de la tipología de carga y el estado y el sistema en el que lo estemos calculando, estado límite de servicio, estado límite último, ¿vale? O en rotura si estamos con hormigón, ¿vale? Tampoco se nos dice específicamente el tipo de estructura con el que estamos trabajando. Muy bien, pues con esto hemos terminado de hacer el cálculo o el repaso de cálculo de las acciones permanentes con el procedimiento de desarrollo del cálculo del peso propio de algún elemento en concreto y luego su aplicación práctica. Espero que os haya sido de utilidad.